La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El puente y los días festivos no son excusa para ir al cine. La cartelera tiene varios títulos que recomendamos. El primero es La Casa, la adaptación de Alex Montoya de la novela gráfica de Paco Roca con David Verdaguer, Olivia Molina y Óscar de la Fuente. Una emocionante historia sobre la memoria, el duelo y la familia. Además, Sydney Sweeney se convierte en una monja gore en Immaculate. Hay una película sobre María Montessori y una fábula ecologista que firma el japonés Hamaguchi. Repasamos todos los estrenos y también os recomendamos las últimas series. Estamos contentos porque ha vuelto Hawks en su tercera temporada. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El cine adapta uno de los cómics más emotivos de Paco Roca. La Casa llega a la gran pantalla con Óscar de la Fuente y David Verdaguer para contar el duelo y las herencias. ¿No te parece que es pasar los 40 y todos son problemas, todos son mierdas, todo es machicar agua? Mira mi padre, se va de golpe, con las frustraciones a cuestas y todo medio a cero. Tenemos monjas que pasan miedo con Immaculate, película de terror que ha reunido a Sydney Sweeney y Álvaro Morte. Es un milagro. Estás embarazada. La comedia romántica de los 90 quiere revisarse. Anne Hathaway protagoniza La idea de tenerte, donde se enamora de un joven de 24 años en pleno Coachella. No sé si me recuerdas. Nos conocimos en Coachella. Sí, te recuerdo. Tengo un apartamento que necesita algo de arte. Empecemos por esto de aquí. El director japonés Ryusuke Hamaguchi estrena El mal no existe, una interesante reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza y la gentrificación. El glamping es como una especie de hotel, pero no deja de ser un camping, ¿es así? Los clientes no comerán fuera, sino que harán, por ejemplo, barbacoas. Bueno, no podemos saber a ciencia cierta lo que hará cada cliente. María Montessori fue una de las grandes educadoras de la historia que revolucionó la pedagogía. Una película francesa recoge ahora cuáles fueron sus inicios. Hola, señora. María Montessori. Es la niña. ¿Admite a niños como ella? En televisión, nuevos estrenos como el thriller Marbella o la tercera temporada de la comedia Hacks que protagoniza Jean Smart. Cerdo picha floja, que dice que tiene que atraer a gente más joven. Tienes que hacer algo, Jimmy. Tengo una idea. ¿Y si contratas a una guionista? Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo, tan inoportuna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Tenemos muchos estrenos para lo que queda de puente y también un festival especial, el FIS Sáhara, que lleva toda la semana proyectando cine en el desierto, ese espacio en el que Marruecos arrinconó al pueblo saharaui. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Hasta allí han ido, como cada año, cineastas españoles y actores y actrices de nuestro cine que siempre han mostrado un vínculo cercano con la lucha del pueblo saharaui. Campeones, El maestro que prometió el mar o Insumisa son algunas de las películas que participan en este certamen que está siguiendo Enrique García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo desde el campamento de Auser. Es uno de los 5 campamentos saharauis que están en territorio argelino. Aquí viven alrededor de 36.000 personas que viven en casas de adobe en esta parte de la Hamada argelina, que es uno de los lugares, como sabéis, más inhóspitos del mundo. Un lugar donde a lo largo de esta semana, el día a día, la vida casi gira en torno al cine. Vamos a echar imaginación. Imaginad una enorme explanada de arena y en el centro un camión grandísimo. Y en uno de los laterales de ese camión, cada noche se proyectan películas. En total, una veintena que forman parte de la programación del FIS Sáhara, un festival que de forma anual trae aquí al Sáhara películas y documentales de todo el mundo, en un lugar donde
como podemos imaginar, no hay televisión, por supuesto no hay cine, y es en este festival la oportunidad que tiene el pueblo saharaui que vive en estos campamentos para entrar en contacto con el mundo del cine. Un festival que además es una fiesta, porque aquí cada noche se sientan en el suelo a ver las pelis, familias enteras, grupos de amigos, muchos niños, porque además hay un festival paralelo para los peques, donde proyectan películas de animación, y es una enorme fiesta. También hay jaimas, donde los saharauis nos enseñan a los que venimos de fuera pues sus comidas, sus bailes, los elementos de su cultura, que es muy rica y que se basa en la hospitalidad, en la alegría infinita, en la resistencia, porque llevan casi medio siglo, primero abandonados en tierra de nadie por España y ahora por España y por toda la comunidad internacional. Pero en ese desierto, desde el que os hablo, brotan proyectos que permanecen en el tiempo, como la Escuela de Cine Saharaui, que se creó en el año 2011 y que enseña a hacer cine a los jóvenes que viven en los campamentos. Me encuentro con el director de esta escuela, con Ahmed Mahamoud, que nos atiende muy amablemente para el Cine Láser. Ahmed, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y bienvenidos a la cadena SER, una vez más en los campos de refugiados, donde reside la dignidad, el acogimiento y la valentía de resistir a las circunstancias que existen en este campo de refugiados. Háblanos de los orígenes de esta escuela, que se crea en 2011. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿A quiénes formáis? Es una escuela que se ha creado gracias al Festival de Cine Fisahra. La escuela ha creado un potencial enorme de cineastas saharaui en muchas ramas del mundo cinematográfico. Nuestra experiencia es una experiencia muy joven, ya que la edad de nuestra escuela también es muy joven, pero gracias también a la insistencia de nuestra juventud, que es quien más acoge la escuela, hoy hemos participado en esta edición con 3 cortos creados por la escuela, bueno, cuarto realmente, porque uno fue en colaboración con una asociación sueca. Entonces son 4 cortos creados por la escuela que han participado en esta edición y que esperamos que alguno de ellos pueda ganar el premio de esta edición. Nuestro proyecto es un proyecto principiante, pero con mucha ilusión de que sea más grande, y nuestra aspiración es infinita a que el cine saharaui sea más amplio, que sea competencia también o competente con los demás festivales internacionales, aunque creemos que nuestro es mucho mayor, tiene más glamour. Solo hace falta que la gente venga para que vea la diferencia y lo anota y lo precisa. ¿Y cuántos alumnos tenéis? Entiendo que ofrecéis una formación integral, que enseñáis realización, enseñáis guión, enseñáis dirección. Actualmente tenemos entre 20 alumnos y normalmente hacemos la mitad para que haya esa igualdad en género, por la que nosotros también creemos que es importante formar nuestras mujeres, aunque son las vanguardias en los campamentos, porque son las que llevan la administración a nivel de todos los campamentos, también, ¿por qué no?, en el cine. Nosotros ofrecemos una formación integral, claro, de todo el plan. Tenemos un plan de estudio sobre guión, sobre edición, sobre producción, maquillaje, todo lo relacionado con el cine. Podemos decir de alguna forma que después de 20 años, no más de 20 años de escuela, ¿podríamos hablar ya de una primera generación de cineastas saharauis con unas temáticas concretas o unas preocupaciones concretas? Y en ese caso, ¿cuáles serían? La primera generación que ha entrado a la escuela ha entrado con poco material, porque era un proyecto recién nacido. Hoy, gracias a muchas colaboraciones y la ayuda que tenemos especialmente de España, de amigos, de instituciones, de cineastas y tal, esos primeros que se han creado son actualmente nuestros profesores, son actualmente nuestra guía a seguir, y creemos que estos que se crean que serán también la misma trayectoria de los que han creado la escuela. Creo que estamos haciendo una cadena de continuidad en el mundo cinematográfico, y creo que eso reflejo son las muchas producciones que hemos hecho, las muchas cortos. Pues muchas gracias por atendernos y mucha suerte.
Y gracias a la cadena SER, que soy un seguidor, por cierto. Y vamos a empezar el repaso a los estrenos con una bonita historia familiar. La Casa, la película de Alex Montoya, que adapta uno de los cómics más emocionantes de nuestro país, el de Paco Roca. David Verdaguer y Óscar de la Fuente son dos hermanos a regañadientes por la herencia y el legado familiar. Los espacios donde crecimos, donde nos formamos, con amor, con alegrías y también discusiones, forman parte de nuestra memoria emocional y esos lugares también albergan una memoria física y sensorial. Está bien aquí. La verdad es que sí. La casa... La casa, bueno, pero... El jardín es precioso. En 2016, Paco Roca, uno de los autores de cómic más reconocidos de nuestro país, publicó La Casa, un emotivo recorrido autobiográfico por el pasado y los recuerdos de tres hermanos que regresaban a la casa familiar un año después de la muerte de su padre. Mira mi padre, se va de golpe, con las frustraciones a cuestas y todo medio a cero. ¿Fue feliz, tú crees? Ahora su paisano, el director valenciano Alex Montoya, autor de títulos como Asamblea y Lucas, adapta esa historia en un precioso drama que explora el duelo, la culpa o la frustración, pero también el peso del pasado y la gestión del legado físico y emocional, con algunos cambios respecto a la novela gráfica. Y efectivamente la primera parte es muy similar, pero en cuanto empiezan a llegar hermanos es verdad, primero es a José, luego viene Vicente. Nosotros queríamos apelotonarlo todo un poco, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un fin de semana largo. Pusimos sobre todo el núcleo central irradiador, ¿no? Que decía Rejón, lo pusimos en el centro de la película y era una comida fuera de la casa, ¿no? Un poco liberados fuera del peso de la historia de la familia, pues ya discuten abiertamente sobre qué hacer con la casa, que tampoco se habla en el cómic. Y eso da lugar a que salten un poco las chispas y a unas tensiones que nos llevan con comodidad hasta el final de la peli. Eso lleva años muerto. Habría que quitarlo, ¿no? El primero Pues sí, en llegar a esa casa es el personaje de David Verdaguer, acompañado de su pareja, a la que da vida Olivia Molina. ¿Para qué cerráis? ¿Qué pensáis? ¿Que os van a entrar? Buenos días, a ti también. Él es ahora un escritor medianamente reconocido, fue el hijo que se fue, que marcó más distancias y no estuvo en las últimas horas. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Después llega el hermano mayor, interpretado por Óscar de la Fuente, con su familia, su mujer, la actriz Marta Belenguer, y su hija, la joven María Romanillos, una adolescente que sueña con escribir como su tío. A ver quién me echa una mano con las maletas. ¿Listo? Madre mía. Al encuentro se suma más tarde la tercera hermana, encarnada por Lorena López, la hija que ha estado más pendiente de los cuidados. ¿Entramos a ver qué nos encontramos? Solo si es abracito. No, cariño, que tienes 7 años ya, no. Ahí empieza a brotar el conflicto que sirve de MacGuffin a la trama. ¿Qué hacer con la casa familiar y con todos esos recuerdos? Si todos quieren vender o alguien se la quiere quedar para salvar el legado sentimental. Es raro siempre cuando entras en una casa, tienes que vaciarla, es raro. Yo tengo mucho apego a las cosas y a los espacios y a las personas. Y es en esta coreografía familiar donde se eleva la película gracias a un guión que recorre de manera orgánica a todos los miembros de la familia y va dosificando los puntos dramáticos. Lo hace con unos personajes en la madurez que hacen balance de las cosas que dijeron y callaron, de las cosas que creían y de las que irán descubriendo. Es muy difícil no sentirse identificado con algo porque no todo el mundo es padre o madre, pero todos somos hijos o hijas. Y es verdad que te reconecta con... Yo siempre lo digo, pero es que hay una secuencia que a mí... Bueno, de hecho lloro, pero era fácil para mí llorar porque decía que le hablaba mal a mi padre cuando está enfermito, iba lento. Y es que es curioso, ¿no? Como mucha gente cuando ve la peli le entran muchas ganas de llamar a sus padres o a su madre o a su abuela o a su abuelo, ¿no? Es curioso la paciencia que tenemos con nuestros hijos y la poca que tenemos con nuestros padres a veces. La casa está llena de pequeños detalles, de momentos íntimos donde la cámara acompaña en plano secuencia a los personajes en un baile sobre ese espacio, el que ha sido hogar de vivencias y está lleno de recuerdos o sorpresas que les hacen redescubrir a su padre. Yo creo que la película igual sí que te hace primero tomar contacto con tus padres, igual si están bien de cabeza todavía intentar ese ejercicio, ¿no? De memoria, porque sabemos de nuestros padres 4 cosas, ¿no? Normalmente no hemos indagado mucho, también por resistencia a ellos muchas veces, ¿no? En cómo ha sido su vida. De fondo también está la crisis de la madurez, ese momento vital de replantearte tu vida cuando te encuentras entre 2 generaciones. ¿No te parece que es pasar los 40 y todos son problemas, todos son mierdas, todo es
a Chicaragua. Está la crisis de los 40 y también, como en muchas obras de Paco Roca, se desliza de manera sutil la memoria de todo un país. La tensión entre la generación del hambre y el franquismo y la de sus hijos, los de la transición, que pudieron salir a estudiar gracias a la educación pública, aunque sus padres nunca entendieran eso del trabajo intelectual. Vicente es como mi padre, solo cuenta el trabajo físico. Si yo le digo que llevo 3 meses sin escribir 2 frases y que me sale la puta ansiedad por las orejas, igual hasta se descojona. La película se rodó en la misma casa del libro, en la casa familiar de Paco Roca, y solo hicieron falta algunos retoques para que cobrara vida y mantuviera muchos de los elementos que ya estaban allí. Esas vibraciones, confiesan los actores, ayudaron a componer un trabajo naturalista, honesto y transparente que traspasa la pantalla. Estéticamente fuera muy reconocible, tanto la casa, los espacios como los hermanos incluso, ¿no? Les hemos maqueado, sobre todo a José y a Vicente, para que sean lo más parecidos posibles a los personajes del cómic. ¿Para qué todo esto? Pues para que el lector del cómic, que los lectores son legión, son 50.000 ejemplares vendidos en España, no tuvieran ese punto de fricción, ¿no? Cuando vieran el tráiler dijeran, vale, esto es familiar, esto se parece al cómic. La puesta en escena también ayuda a entrar en esta historia, a colocar al público en el estado mental de los personajes gracias al trabajo de fotografía de Guillén Oliver, que con una paleta de verdes y naranjas y la luz mediterránea envuelve de melancolía esta historia. A eso Alex Montoya suma los recuerdos, con Luis Callejo de padre, en forma de flashback, utilizando un reencuadre y la textura de Super 8. ¿Tú te acuerdas del Yayo? Claro. ¿Ah, sí? ¿Y de qué te acuerdas más? No sé. Como abraza muy fuerte. La casa es una de esas películas que te abrazan, conmovedora, triste y a la vez divertida, una historia donde muchas familias se van a sentir reconocidas. La casa es uno de los estrenos españoles de esta primavera, que viene desde Málaga y que da cierta luz y emotividad a la cartelera, pero hay también terror. Immaculate es terror puro y duro, con monjas, sangre y conventos, y con 2 actores con mucho tirón. Para empezar, Sydney Sweeney, la protagonista de Euphoria, se lanza con un papel muy diferente, el de una monja que sufre todo tipo de tropelías, junto a Álvaro Morte. Nos cuenta de qué va la película Juan Galarza. El firmamento de Hollywood acoge año tras año a nuevos nombres que se unen a su selecto club de estrellas. Sydney Sweeney es uno de esos talentos emergentes que ya se podría considerar importante en la industria. Muchos conocimos a la actriz en Euphoria, la popular serie de Sam Levinson. Podéis criticarme si os da la gana, porque me la suda, porque nunca había estado tan bien. Y en los últimos años ha destacado en distintos campos, desde pequeños proyectos con reconocimiento de la crítica, como Reality, 57 kilos, me siento halagada. hasta fenómenos en taquilla como Cualquiera menos tú. Pues podríamos hacerlo. Decirles que estamos juntos. ¿Qué? Ni de coña vamos a convencerles de que nos gustamos. Pasando por el cine de superhéroes en la reciente Madame Web. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Puedo ver el futuro. Ahora protagoniza la película de terror Immaculate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sydney Sweeney interpreta a Cecilia, una joven devota americana invitada a unirse a un convento en la campiña italiana. Sé que Dios me salvó por un motivo. Pero sigo buscando cuál es. Una vez ahí, no tarda en vivir extraños eventos e incómodas situaciones. Antes de llegar, fornicaste con un hombre. No, yo no. Que estallan en una impactante revelación. Es un milagro. Estás embarazada. Cecilia es percibida de repente como una especie de Virgen María en un espacio cada vez más opresivo, un contexto idóneo para el lucimiento de una Sydney Sweeney que lleva en su espalda prácticamente todo el peso de la película. Su contraparte es un inquietante cura interpretado por el español Álvaro Morte. Pues esto fue porque conocí a Sydney Sweeney en una entrega de premios que se hizo aquí en Madrid. Cenamos en la misma mesa. Hablamos porque era una gala de entrega de premios y tampoco estás todo el rato. Y además estábamos un poco distanciados, pero vamos, tuvimos la capacidad de hablar unos minutos. Y al cabo de las semanas me llamó mi representante, oye, que te quieren de una película americana que se va a rodar en Italia, que Sydney Sweeney está detrás y tal y cual. Y claro, al principio dejas un poco la duda de decir, ¿será de cast? Pero no, era ella la que había dicho, quiero que este chico, porque ella es productora también de la película. Y sí, fue una idea de ella que yo pudiera formar parte de este equipo. Sweeney, además de protagonista, es productora de la película, algo cada vez más habitual en Hollywood, como reflejó Margot Robbie en Barbie, y que revela un cambio de paradigma en la industria. Efectivamente hay un movimiento femenino que está despertando y que creo que viene muy potente
muy potente. Creo que es muy agradable porque nos hablan de las mismas cosas que hemos hablado siempre desde una perspectiva completamente distinta, que no habíamos visto hasta ahora, y eso es absolutamente interesante y necesario. Yo creo que está en proceso de empezar a transformar la industria, y lo que me gustaría pensar es que en un futuro se acabe de transformar para que además no solamente tengamos mujeres productoras o mujeres directoras, sino que además tengan las mismas condiciones que tenemos nosotros, tengan los mismos sueldos que tenemos nosotros. O sea, todavía creo que hay un gap ahí que hay que seguir limando. O sea, creo que queda muchísimo trabajo por hacer, pero afortunadamente se ha arrancado a andar, cosa que antes ni siquiera pasaba. Immaculate es una película de terror al uso, con una llamativa tendencia al gore, pero pocas sorpresas en su desarrollo, que eso sí, plantea algunos temas pertinentes como el fanatismo religioso o el control sobre el cuerpo de la mujer. Es que esa era también una de las cosas que a mí me llamaron la atención. Por supuesto, y ante todas las cosas, es una película de puro entretenimiento. O sea, la película no va sobre estas cosas, pero sí que se ven en la película. Nosotros en todo momento queríamos hacer una película que la gente se lo pasara en grande, en la sala, sin ningún tipo de pretensión en absoluto. Es para que la gente se eche unas risas, digamos. Y sí que es verdad que paralelamente a eso era muy interesante que, más allá de quedarse en una mera película de entretenimiento, pues que se trataran algunos temas precisamente, ¿no? Como dices, ¿no? El control sobre el cuerpo de la mujer por parte de un hombre, el aborto. O sea, hay una serie de temas que me parece que está muy bien y que efectivamente yo considero que son un paso más allá en el cine de terror, para no usarlo únicamente como un canal para generar ese entretenimiento desde el generar el miedo, sino el que además podamos hablar de otros temas, sean estos que hemos hablado en esta película o de otros que puedan surgir en un futuro. Claro. Una propuesta que es en definitiva atractiva para los fanáticos del género y también para seguir los pasos de una de las actrices del momento. Atención a la comedia romántica que estrena Amazon Prime Video. Anne Hathaway y Nicholas Galichin protagonizan La idea de tenerte, donde una madre de 40 se enamora de una estrella musical de 24 en pleno Coachella. ¿Cómo os conocisteis? Queremos saberlo. Nos conocimos en Coachella. Hola. ¿Es tu tráiler? Sí, estoy en un grupo. Actuaré en el escenario principal. ¿August Moon? Sí. Hoy he conocido a alguien y me siento un poco inspirado. Esta se llama Closer. Y vamos con cine de autor. Es muy interesante lo que propone la directora alemana Angela Sanelek en música, una adaptación muy libre de Edipo Rey, la tragedia de Sófocles llevada a la actualidad entre Grecia y Alemania. Un niño crece con sus padres adoptivos en Grecia, a la edad de 20 años comete un homicidio, mientras cumple su condena se enamora y tiene un hijo con una mujer que trabaja en prisión. Ambos desconocen la relación entre ambos. Mamá. Mamá. Εγώ είμαι η Ρο. Πώς είναι ο Λουκιανός? Δεν έχεις μάθει τίποτα. 7 χρόνια. Y el japonés Ryusuke Hamaguchi vuelve tras el éxito de Drive My Car. Lo hace con El mal no existe, película que ganó el segundo premio en Venecia y que cuenta las dinámicas de un pueblo rural japonés ante una empresa que pretende gentrificar la zona. El cine del japonés Ryusuke Hamaguchi se basa en la observación de la realidad. Sus películas nos adentran en la rutina y las dinámicas de grupo, ya sea de unas amigas, como en Happy Hour, de una pareja, como en la monumental Drive My Car, ganadora del Oscar, o de una comunidad, como hace ahora en El mal no existe. ¿Esto es un arce? Sí. Este de aquí. Y ese también. Parece un pepino, igual por eso lo muerden. Contaba el director que llegó a esta historia a través de la música, de su relación con la compositora Eiko Ishibashi, que le propuso crear un conjunto de imágenes para una partitura. Una vez completado el proyecto, Hamaguchi decidió retomarlo y convertirlo en película. Me gustaría
aprender mucho más sobre esta región. Necesito que sea usted mi asesor. Se lo ruego. Me he sentido genial al partir el tronco. No me había sentido así en años. Me he dado cuenta de que quizás este es mi sitio. Con ella ganó el León de Plata en el Festival de Venecia y cuenta la historia de un pueblo cercano a un bosque que debe hacer frente a una de las tantas formas de gentrificar y acabar con el medio ambiente. Un negocio de glamping, un camping con glamour, quiere instalarse en sus inmediaciones con todos los inconvenientes que conlleva para el entorno natural, pero también para sus vecinos. El glamping es como una especie de hotel, pero no deja de ser un camping, ¿es así? Los clientes no comerán fuera, sino que harán, por ejemplo, barbacoas. Bueno, no podemos saber a ciencia cierta lo que hará cada cliente. Me preocupa mucho que puedan producirse incendios. Estará prohibido hacer fuego. Entre los protagonistas están un padre y su hija que viven tranquilamente en los bosques de Nagano, a quienes vemos en sus quehaceres diarios, recogiendo agua del arroyo, cortando leña. La película se puede dividir en dos tipos de escenas, aquellas que cuentan el modo de vida en el medio rural, que va distorsionándose con la llegada de estos emprendedores, y los momentos que hablan del enfrentamiento entre vecinos, con una brillante escena en la que asistimos a la reunión de todos los habitantes de la zona con los representantes de la empresa. La mayoría de la gente de la ciudad viene aquí de vacaciones para liberar el estrés. Estoy segura de que habrá muchísima gente joven que querrá pasárselo bien bebiendo, armando jaleo y haciendo hogueras hasta la madrugada. Todos sabemos que esta zona de aquí es especialmente seca y ventosa. Sufrimos grandes incendios forestales una vez cada 20 años. Pero la película se incide también en temas como el amor, la pérdida o la soledad, temas que emergen casi sin que nos demos cuenta, mientras el director se toma su tiempo para contarnos la vida de los aldeanos, a modo de un puzzle que completa un retrato coral de Japón, pero que nos recuerda lo que pasa en una reunión de vecinos, en una corrala madrileña o en un pueblo de la España vaciada. Tensiones entre ciudadanos por cómo vivir en un momento en el que el beneficio cortoplacista se impone a la reflexión sobre el bienestar del mañana. Me preocupa esa tendencia a nivel personal y en lo que supone para la sociedad japonesa, porque creo que está llegando a un límite en el que ya no hay vuelta atrás. Esta voracidad de la sociedad, empeorada por el envejecimiento y la crisis económica, está llegando a un punto en el que la naturaleza, incluso la que llevamos dentro, ya no va a poder ser capaz de regenerarse. El tono de western sirve de esbozo, pues la película habla de quienes ganan y quienes pierden en la sociedad, los que tienen dinero básicamente, y rompe las dicotomías entre buenos y malos, pues quiere ser un viaje por conocer y comprender a los demás. ¿Cree que deberíamos poner algún tipo de valla para ciervos? Los ciervos pueden saltar más de 2 metros. Necesitarían una valla de 3 metros. ¿Qué pensarán los visitantes al ver eso? El director no elude un misterioso y críptico final, donde apuesta todo a la elipsis, evitando así dar un mensaje y dejando abierta la reflexión de los espectadores y las espectadoras. Del cine francés tenemos una historia que nos acerca a María Montessori, la famosa doctora y educadora que cambió la forma de educar y de entender la pedagogía. Lo hizo a principios del siglo XX en Italia y lo que hace esta película es contar un hecho concreto que la unió con la corte francesa. Un reportaje de Helio Castro. En 1896, con tan solo 26 años, María Montessori se convirtió en una de las primeras mujeres que obtuvo el título de medicina en Italia. Estudió también filosofía y poco a poco se fue decantando por la pedagogía. ¿Y a usted, María, qué le depara el futuro? Voy a revolucionar la educación. ¿De veras? Sí, sí. A partir de 1898 comenzó a trabajar con niños con distintos tipos de discapacidad intelectual. María Montessori estudió las metodologías que existían en su tiempo en Europa. Por supuesto, utilizamos los métodos científicos transmitidos por el Dr. Segan, inspirados por el Gran Itard e imitados en Francia por el Dr. Bourneville. Pero estos métodos son inútiles sin un ingrediente secreto. Pero fue elaborando un método propio. La nueva pedagogía debe reconocer el arte sublime de la maternidad, con el fin de proteger a la parte normal y anormal de la sociedad.
La actriz y documentalista Lia Todorov llevaba mucho tiempo estudiando la vida de María Montessori. En 2016 había trabajado en el guión de un documental sobre la educación entre los años 1918 y 1939, años en los que la figura de María Montessori ya era importantísima, y decidió que su primera película como directora contara la vida de esta mujer que dedicó su vida a unos niños que en su época eran considerados ineducables. Es una educación llena de amor, cuyo símbolo es la mujer, la que nos ha permitido traer hoy aquí a estos niños al examen del curso preparatorio. Para educarlos, lo primero que hicimos fue quererlos. La película se centra en la relación que María Montessori mantuvo con su colega Giuseppe Montisano, con el que tuvo un hijo. El padre es Giuseppe, sí. ¿Por qué no viven los tres juntos? Tendría que casarme. Yo no quiero ser propiedad de nadie. Pero Giuseppe la quiere. Podemos confiarle nuestro destino a un sentimiento tan voluble como el amor. María Montessori fue una ferviente feminista y sufragista. El film refleja las contradicciones que vivió. Era una madre soltera y dejó a su hijo al cuidado de una familia a las afueras de Roma durante 15 años. Apenas me reconoce. Llama a mamá a otra mujer. Es normal, María. Le pasa a todos los niños con niñera. No puedo más. Quiero estar con mi hijo. Además de reivindicar a esta pedagoga, la directora Lia Todorov quiere remarcar la importancia de la educación no solamente de los niños con discapacidad intelectual, sino de todos los niños y niñas. Tengo la intuición de que los métodos desarrollados en el instituto no sirven solo para educar a los deficientes, sino que contienen los principios de una mejor educación que la utilizada hoy en día. Sin embargo, la película peca de ser demasiado plana y también de carecer de emoción. Tan solo gracias a unas pocas escenas podemos darnos cuenta de la situación que vivieron estos niños en esa época y cómo sus padres se avergonzaban públicamente de ellos. Aquí no había nada. Quiero ocuparme de mi hijo. Pero, ¿por qué te has ido? Te estábamos buscando. Ha sido un circo. No, ha sido todo un éxito. Escucha, hemos conseguido financiación para los próximos años. No lo eso... entiendes. ¿El qué? ¿De qué sirve el éxito si este es el precio que pago? El film, en la versión original, se titula La nueva mujer, pero en España tiene el título de esa revolucionaria de la educación a principios del siglo XX, María Montessori. El cine en la SER con Pepa Blanes. Vuelve una de las comedias más celebradas de los últimos años, vuelve Hawks, y nosotros estamos contentísimos de reencontrarnos con Deborah Vance. Dani Garrán, hola. Hola Pepa, tras casi 2 años de ausencia ha vuelto Hawks con su tercera temporada. La serie ya está consolidada como una de las mejores comedias en emisión, con 6 premios Emmy, protagonizada por Jon Smart y Anna Heimbinder. Tuvo un cierre que parecía definitivo, tomando caminos separados después de una serie de malentendidos, llevándolas incluso a iniciar un proceso judicial. La mejor decisión era tomar direcciones opuestas y HBO Max se ha decidido a contentar a los fans, mostrando todo eso en una tercera entrega con Christina Hendricks y Christopher Lloyd como estrellas invitadas. Eso es lo que hago, ocupar espacio. Lo hice entonces y lo sigo haciendo. Ocupo espacio en una habitación, en el bus de mi gira, hasta en las carrozas del desfile del orgullo de Las Vegas. En fin, me gusta ocupar espacio. Y es algo dolorosamente irónico porque, como ya he dejado claro antes, servidora sufre anorexia.
Los creadores de La Unidad, Dani de la Torre y Alberto Marini, estrenan Marbella, la nueva serie de Movistar Plus basada en una investigación periodística de Nacho Carretero y Arturo Lezcano, que se adentra en el submundo de la delincuencia con ramificaciones en todo el planeta, que opera en la Costa del Sol en una escalada de violencia cada vez mayor. Hugo Silva encabeza el elenco como un ambicioso y seductor abogado que sabe cómo retorcer la ley para conseguir sus objetivos. Ha llegado a mi poder cierta información de un traficante y, bueno, con lo que tengo podrías encerrarle hoy mismo, 5 años. No habría abogado que pudiera sacarlo. ¿Por qué el abogado del mal va a ofrecer una prueba a la policía en contra de uno de los suyos? El abogado del mal. David Zekili es uno de los showrunners más importantes de la televisión, detrás de Big Little Lies o The Undoing. Ahora vuelve con Todo un hombre, serie de Netflix protagonizada por Jeff Daniels y Diane Lane, que narra la historia de un magnate inmobiliario que ve cómo su poder se ve amenazado por culpa de una quiebra repentina y sus consecuencias políticas y laborales. Está basada en la novela del mismo nombre de Tom Wolfe. No digo esto en plan crítica. O quizás sí. Pero cuando mueras, ¿se dará cuenta la gente? Cuando me llegue mi hora, mucha gente guardará recuerdos míos. Gente que me odia. Pero aún así, hay que vivir a tope. Si no, ¿para qué vivir? A fin de cuentas, dices, aquí están mis cojones. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Juan Galarza. Nos vamos y lo hacemos con Imitación a la vida, uno de los grandes melodramas que dirigió Douglas Sirk, y así celebramos que esta semana hubiera cumplido 127 años. Adiós. No sabe dónde vivo. Cree que soy rica y con unos padres muy estrictos. ¿Y si se entera? ¿Cómo? Voy a ser todo lo que él cree que soy. Lo pareceré. Y eso es lo único que importa. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? No lo haré. Sabes que no, nunca lo he hecho, pero... Sarah Jane, si mamá lo averigua, no te lo permitirá. Me da igual. El cine en la SER, con Pepa Blanes. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.